Bien, vamos a ir a algo bien preocupante que hemos conocido en estos últimos días. Más de 20 cirugías al día no se estarían realizando en el Hospital Carlos Van Buren en Valparaíso. Todo esto debido a la deuda de 13.000 millones de pesos que arrastra ese recinto. Falta de financiamiento, también de insumos, que ha desatado una verdadera catástrofe sanitaria en uno de los principales centros hospitalarios de esa región, de la región de Valparaíso. Vamos a profundizar en este tema. Nos acompaña el presidente del Colegio Médico de la zona, Ignacio de la Torre. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros y bienvenido. Gracias a ustedes, Carla, por el espacio. Es una situación muy preocupante, tal como lo planteas tú, y especialmente porque tiene en el centro de la preocupación a los usuarios, a los pacientes y sus familias que no pueden ser atendidos de forma oportuna y con el estándar de calidad que quisiéramos. Doctor, entendemos que algo se ha hecho en estos últimos días para tratar de darle curso, por ejemplo, a la apertura de pabellones. En un momento se habían cerrado, entiendo que unos 16 pabellones, lo que significaba dejar de hacer muchas cirugías. ¿Usted tiene claro el panorama hoy? ¿Está en contacto con los funcionarios del hospital como colegio médico? Me imagino que de alguna manera también están monitoreando lo que pasa dentro de este recinto. Sí, la verdad es que en el momento más álgido de los 16 pabellones, 9 estaban suspendidos, priorizando la atención de urgencia, y el día martes ya habían algunos anuncios de parte del Ministerio de Salud a través de la DIGERA, que es la División de Gestión de la Red Asistencial, de indicarle o ordenarle al Servicio de Salud que transfiriera, movilizara recursos desde otros dispositivos de la red para el Van Buren. Y ese anuncio, que nos parece relevante y que podía alcanzar a movilizar cerca de 800 a 1.000 millones de pesos, se anunció hasta el día de ayer. Esos dineros no se habían transferido y son fundamentales. Pero hay que entender, Carla, que estamos hablando, como ustedes muy bien dicen, hay una brecha, hay un déficit presupuestario de cerca de 13.000 millones de pesos, y estos 1.000 millones ayudan, son una bocanada de aire a una persona que se está asfixiando, Claro. pero no logran resolver la situación y le dan, para que ustedes se hagan una idea, el hospital gasta 150 millones diarios en su funcionamiento operativo. Por lo tanto, 1.000 millones le permitirían al hospital funcionar en una condición normal, ni siquiera en una condición de tratar de suplir lo que no se pudo hacer, sino que lo normal, entre 8 a 10 días. Ya, ahora, doctor, es súper importante esto que usted dice. Hay medidas que pueden ser paliativas, pero que no son definitivas. Y también ahí uno se pregunta cómo se llega a esta situación. ¿Por qué finalmente esto explota, mediáticamente es relevante y las autoridades reaccionan cuando sabemos que se han cerrado tantos pabellones, que se está comprometiendo la posibilidad de que mucha gente que esperaba a lo mejor una operación hace mucho tiempo tenga que volver a aplazarla, tenga que volver a seguir en una lista de espera? ¿Cómo se llega a la situación en la que está el Hospital Van Buren? Y después le pregunto si es exclusiva o no de este hospital o si tenemos aquí una crisis más generalizada. Bueno, lo primero es que se llega porque la Ley de Presupuesto 2024 le asignó a este hospital 39.000 millones para sus gastos operacionales, cuando en promedio el hospital en los últimos 5 o 6 años, sin considerar el COVID, gasta 55.000. Entonces vamos a partir el año con un déficit presupuestario. Eso fue lo que ocurrió en enero del 2024. Y además, el gobierno de Chile, a través del presidente y la ministra de Salud y el subsecretario Reyes, le pidieron a este hospital y a todos los hospitales de Chile trabajar y producir más cirugías, más atenciones de salud, para intentar reducir la lista de espera. Entonces tienes un hospital que por una parte inició el año con menos presupuesto que el que necesita y que intentó responder a las indicaciones de la autoridad trabajando en el primer semestre en cirugías adicionales para reducir los tiempos de espera. Esas dos cosas, combinadas con una inadecuada gestión en la dirección del servicio de salud, que detectando este problema y siendo alertado con al menos 3 meses de anticipación, no fue capaz de gestionar y movilizar los recursos que ahora sí los movilizan, pero hace 2 o 3 meses, teniendo no la presión de esta crisis, sino que el aviso, la advertencia de que esto podía suceder. Entonces tenemos una respuesta muy lenta y muy inadecuada del director del Servicio de Salud, porque, Carla, este problema le está pasando a todos los hospitales de Chile, pero en aquellos servicios de salud donde hay una gestión más activa y con un liderazgo más
inspiracional, lo que hacen los directores de servicios de salud es movilizar los recursos preventivamente para evitar estas crisis, y en segundo lugar es ir a sentarse a la división de presupuesto, al Ministerio de Salud, hasta que les entreguen las expansiones presupuestarias necesarias. Doctor, porque, dígame. no, es que igual yo me pregunto, o sea, entiendo que usted está haciendo la diferencia entre quienes son proactivos y quienes no, y aquí puede haber cierta desidia y llegamos tarde y evidentemente esto lo termina pagando el paciente, pero yo me pregunto si estructuralmente, sistémicamente, puede depender esto del grado de motivación, proactividad, compromiso, capacidad de reacción o capacidad de adelantarse al problema que tenga un director de servicio. O sea, uno también pensaría que aunque hay autoridades que no sean ni tan proactivas, ni tan empiladas, ni tan proyectadas en el tiempo como para alcanzar a prevenir, las cosas funcionan en los hospitales, porque estamos hablando de una afectación brutal para la familia. O sea, alguien que estaba esperando, no sé, una operación a la columna, a la cadera, a la rodilla, y ahora le cerraron el pabellón, no se puede quedar con que, pucha, justo me tocó que en este hospital no había un director súper proactivo, era más reactivo. No puede ser que haya una falla estructural. Sí. Pero, Carla, es muy importante entender que acá la falla no ha estado en la dirección del hospital, que han tratado de hacer el máximo su gestión, sino que está en el nivel inmediatamente superior, que es el servicio de salud. Ya, pero la misma pregunta, en el fondo, que puede depender de las personas así. Eso. Lo que pasa es que la ley establece, más o menos desde el 2007, que Chile tiene 29 servicios de salud. En la quinta región hay 3, Valparaíso, San Antonio, Viña del Mar, Quillota y Aconcagua. El Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio tiene uno de los peores indicadores en Chile hace varios años. Y este año en particular, lejos de mejorar, ha mantenido un muy mal desempeño. Entonces, ¿qué ocurre? La persona que está a cargo del Servicio de Salud tiene la visión, su nombre es el gestor de red, es la persona que dirige la red de salud completa. Estamos hablando de todos los hospitales. Claro. En Valparaíso, San Antonio, el Hospital Pereira, el Van Buren, el Psiquiátrico El Salvador, estamos hablando del Hospital de San Antonio y el de Casablanca, y además los dispositivos de atención primaria, y además dirige políticas de atención de salud. Entonces, si esa persona, en vez de conformar equipos con altas capacidades, utiliza el servicio de salud como una plataforma política o un coto de caza del partido de turno, lo que empieza a ocurrir, y esto ha sucedido en el Servicio de Salud del País de San Antonio hace un buen rato, y no solo en este gobierno, sino que también en los anteriores, que los nombramientos de las personas que dirigen el servicio de salud han tenido más un carácter político que técnico. Y además, cada nuevo director, hemos tenido más de 6 directores en 5 años, cada nuevo director ha traído nuevos equipos de personas de confianza, de personas, de asesores que lo acompañan, muchos de los cuales ni siquiera tienen un perfil de gestión vinculado a salud. Entonces, por una parte, hay una crisis presupuestaria que afecta a todos los hospitales de Chile y a todos los servicios de salud. Pero la diferencia también está en que el Ministerio de Salud ha observado hace muchos años, pasivamente, cómo los directores de turno del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio no realizan acciones prioritarias. Y la prueba, Carla, está a la vista en lo siguiente. Tú cruzas de Valparaíso a Viña y el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota tiene 3 grandes hospitales, 2 que ya están en funcionamiento y uno que está en la fase final de construcción. Tienes el Frique Nuevo, tienes el biprovincial Quillota Petorca y tienes ahora el de Marga Marga. Y en cambio cruza esos 15 minutos a Valparaíso y el Van Buren y el Pereira son hospitales con una infraestructura que tiene más de 50 y en algunos casos más de 80 años sin renovaciones importantes. Esos proyectos se diseñan y surgen desde los servicios de salud. Entonces no es solo que el servicio de salud ha hecho una tarea incompleta, inadecuada en gestionar la red en cuanto a atención, en reducción de listas de espera, en cuanto a evitar los vencimientos de las patologías GES, donde año a año nos dicen que Valparaíso San Antonio es uno de los 5 u 8 peores de Chile, sino que además no han sido capaces de generar proyectos de renovación de la infraestructura para que el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso, para que el Hospital Pereira, que es un centro quirúrgico de alta complejidad, para que el Hospital Van Buren tengan infraestructura adecuada a los estándares actuales. Los directores de hospital, en cambio, tienen un perfil mucho más técnico.
y hacen la pega en lo cotidiano, porque están bombardeados todo el día por los familiares que reclaman por las situaciones que tú planteas, por los equipos de salud que reclaman cuando no pueden atender a los pacientes. Pero el servicio de salud es una entelequia que está en otro lugar, que no tiene contacto directo con los pacientes ni sus familias, que están como en una burbuja de funcionamiento que muchas veces lo aleja de la gestión real, que es la que, en el fondo, mi crítica va en esa dirección. Ya, o sea, yo creo que ha sido súper ilustrativa la forma en que usted nos explica cómo funciona o no funciona, como uno lo quiera ver el sistema, o no funciona bien el sistema, en el caso de varios de los servicios, no solo en la región de Valparaíso, esto también se replica en otros lugares, pero cuando usted dice esto no puede convertirse en un lugar donde se trae más gente por razones políticas que técnicas, esto no puede significar que haya desidia, llegar tarde, etcétera. Bueno, uno dice, alguien tendrá que supervisar que ese servicio funcione bien y se tendrán que pedir indicadores de gestión y se tendrán que remover a las personas que están apitutando gente en desmedro de entregarle una mejor salud a las personas. Yo ahí me pregunto qué pasa con eso, digamos, el cómo se supervisa que los servicios efectivamente funcionen, que tengan un estándar similar, que no haya una brecha, porque al final qué injusto. A mí me toca en este servicio y es malo y es negligente y no sé, unas cuadras más allá le toca el otro y tiene una mejor salud. Bueno, esperaría que el estándar fuera parejo. ¿Ahí a quién le compete? ¿Cómo evalúa usted al Ministerio de Salud? No sé si a la ministra de Salud o esto depende más de las subsecretarías, pero está fallando como la cadena desde arriba, ¿no? Completa. No en este gobierno, probablemente estructural, o sea, esto viene hace rato así. Los indicadores, Carla, existen. Ya. Y son malos. Es muy curioso que estando, tú lo puedes buscar, lo pueden presentar, cuáles son los indicadores, por ejemplo, de tiempos de espera, de vencimiento de garantías del GES, por ejemplo, de atención, de tiempos de espera para una atención de urgencia. Todos esos indicadores están, el Ministerio los tiene, los monitoriza la Subsecretaría de RE. Ya. El problema es cuál es el grado de libertad real que tiene el subsecretario de RE para decirle, por ejemplo, en este caso, a un partido político que en este momento tiene la dirigencia del Servicio de Salud del País de San Antonio, ¿sabes qué? Nosotros tenemos una evaluación que técnicamente es deficitaria, así que por mucho que esta persona sea militante y sea del mismo partido que el diputado A, B o C, nosotros hemos decidido que lo vamos a cambiar. Usted dice que no está esa libertad, que finalmente tenemos, no sé, una subsecretaría de redes asistenciales que no puede combatir estas influencias políticas. Yo pienso que al menos en Valparaíso, San Antonio, ha sido muy evidente que en los últimos 10 a 15 años no las han podido combatir y hemos tenido entonces muchas presiones de diputados y senadores para sostener un directivo o para sacarlo. Claro. Carla, esta es una de las empresas, me refiero al Servicio de Salud, más grandes de la quinta región en cuanto al volumen de recursos que maneja y al número de funcionarios que tienen. Pero si tú me preguntas a mí, la salud y la educación son probablemente los dos pilares fundamentales del desarrollo humano y el desarrollo de talento humano en nuestra comunidad. Entonces, para mí, realmente es un error conceptual, no solo de este gobierno, sino que de la estructura política, empezar a transformar estos cargos que se supone que se nombran por alta dirección pública. Pero ¿qué pasa al final? Cuando tú tienes una terna y en esa terna, entonces el que elige igual tiene una elección discrecional. Claro. O sea, no gana el mejor. Tú tienes a 3 atletas, pero en definitiva llevas a las Olimpiadas no al más rápido, sino que llevas no al que tiene mejor puntaje, sino que llevas al que el dirigente quiere llevar. Entonces, cuando la autoridad central, el Ministerio de Salud, el subsecretario de RE, pueden finalmente determinar en una terna quién queda, no queda transparente que quedó el mejor, sino que se elige entre los 3 quién es el que el gobierno de turno quiere nombrar. Eso afecta la autonomía de la alta dirección pública. Y el segundo problema, y a mí me parece este problema, primero en la selección, pero lo segundo en la mantención del cargo. En este gobierno ya tenemos 3 directores de servicios de salud. Empezó un director que venía del gobierno anterior, continuó un director que lo nombraron por alta dirección pública, que fue el señor Olmedo, y luego lo removieron y nombraron ahora al señor Galvez. ¿Cómo vas a tener una empresa así de importante con 3 directivos en menos de 3 años? No tiene sentido. Si esto fuera otro tipo de empresa, si esta fuera una empresa corporativa con lo que llaman una accountability, donde nosotros, los trabajadores de la salud y también la ciudadanía,
pudiera ir a reclamar a un lugar y decirle al Ministerio de Salud: no puede ser que Valparaíso nuevamente tenga su servicio de salud uno de los peores desempeños de Chile. Eso es tan malo que inmediatamente significa que tenemos que cambiar la forma de nombrar a los directivos superiores y tenemos que traer a la mejor gente. Yo personalmente le pedí a la autoridad del ministerio, les dije: pongan atención a Valparaíso San Antonio. Se los pedí en enero, se los pedí en febrero. Les insistí que era necesario que mandaran a la mejor persona, al mejor gestor que tuvieran, no a un militante político, sino que les dije: manden al mejor porque lo necesitamos, porque hay que hacer un proyecto para un nuevo Amburen, hay que hacer un proyecto para un nuevo Hospital Pereira, que es el centro quirúrgico de Valparaíso, hay que hacer un nuevo proyecto para la atención de salud mental y conformar este enlace con esta unidad que es el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso. Y nada de eso está contemplado. Y el Centro Macro Regional del Cáncer, que era una iniciativa para desarrollar una estructura nueva que permitiera atender a los pacientes oncológicos de la cuarta y quinta región, sigue siendo un proyecto de diseño. No tiene ningún paso hacia adelante que nosotros podamos decir el 2025 está valorizado y se va a poder construir. Todas esas acciones, además de la atención que no es oportuna de los pacientes, porque tenemos una de las peores listas de esperas de Chile y tenemos una de las más altas tasas de vencimiento GES, si tú te mueves 15 minutos, el servicio de salud al lado tiene mejor desempeño. Y eso se llama inequidad territorial. Totalmente. Y la inequidad territorial es un determinante de salud. Viven menos las personas que tienen una residencia geográfica en las regiones que tienen peor desempeño en salud. Y eso es algo que lo saben todos los salubristas, lo saben todos los expertos del ministerio, y sin embargo, cuando viene el presupuesto 2025 o viene el 2024, no viene una inyección adicional de recursos para tratar de contrarrestar estas brechas y evitar que las personas que viven en Valparaíso, por ejemplo, tengan peores resultados de salud que los que viven en Viña. Ya, bueno, nos vamos a quedar monitoreando esta crisis, que es bastante profunda. Vamos a ver si vienen solo nuevamente medidas parche que oxigenan un poquitito, pero que sigue con este enfermo crónico, o si por fin se atiende a todo lo que usted ha narrado, doctor, que es un problema muy, muy de fondo. Le queremos agradecer al presidente del Colegio Médico de Valparaíso, el doctor Ignacio de la Torre. Que le vaya muy bien, que tenga un buen día. Gracias, Carla. A ustedes también. Nos vemos.